La noticia se propagó como un terremoto político. Javier Milei, el presidente libertario de Argentina, decretó públicamente la prohibición de entrada en el país a Claudia Sheinbaum. El anuncio no se produjo a través de discretos canales diplomáticos, sino en la televisión nacional y en sus redes sociales. Milei, conocido por su retórica explosiva y su postura intransigente contra la izquierda latinoamericana, dejó claro que no permitiría que Sheinbaum pisara suelo argentino. El motivo, según Milei, Sheinbaum representa los mismos intereses que Andrés Manuel López Obrador, AMLO y Lula. Para él, el presidente mexicano es una figura más del globalismo socialista, que amenaza las políticas de libertad económica y de lucha contra el comunismo en América Latina. La declaración fue una bomba. Sheinbaum había sido invitada a un evento internacional de líderes progresistas en Buenos Aires. El encuentro reuniría a figuras de la talla de Lula, Gustavo Petro, Gabriel Boric y representantes de movimientos sociales y sindicatos. Pero antes de que Sheinbaum pudiera confirmar su asistencia, Milei se adelantó y le prohibió la entrada. El mensaje era claro: la Argentina de Milei no recibiría a figuras que abogan por un Estado intervencionista. Las repercusiones fueron inmediatas. Los medios de comunicación conservadores celebraron la decisión. Para ellos, Milei defendía la soberanía argentina frente a la amenaza socialista. Las opiniones incendiarias coparon periódicos y redes sociales. El presidente está protegiendo a Argentina de un nuevo ciclo de estatismo, decían sus aliados. Pero del otro lado, la respuesta fue feroz. Gobiernos progresistas, periodistas, independientes y analistas internacionales denunciaron la decisión como arbitraria y antidemocrática. ¿Cómo puede un presidente que se proclama defensor de la libertad prohibir la entrada a un dirigente elegido democráticamente? Los titulares de los periódicos de izquierdas llevaban el mismo mensaje: Milei actúa como un dictador neoliberal al prohibir la entrada de Sheinbaum en Argentina. Milei cierra las puertas al diálogo y falta el respeto a las relaciones diplomáticas con México. Mientras tanto, las redes sociales se estallaron. En Twitter los hashtags dominaron los trending topics: Milei censura a Sheinbaum Argentina, contra el debate, México responde. La presión iba en aumento. Los diplomáticos argentinos evitaron las entrevistas. Los aliados de Milei hicieron declaraciones contradictorias. Algunos trataron de justificar la decisión como un asunto de seguridad nacional. Otros simplemente se negaron a hacer comentarios. México, por su parte, exigió explicaciones. El gobierno mexicano convocó al embajador argentino para pedirle aclaraciones y solicitó una revisión inmediata de la decisión. Pero Milei no dio marcha atrás. Se reafirmó. En una nueva declaración, afirmó: Argentina no será escenario de dirigentes que destruyen economías y empobrecen a sus pueblos. La tensión diplomática iba en aumento, y mientras el mundo miraba el choque intensificarse, todos esperaban la respuesta de Claudia Sheinbaum. El gobierno mexicano anunció una conferencia de prensa. El lugar estaba preparado. Se colocaron las cámaras. Los periodistas se agolpaban. Sheinbaum rompería el silencio. ¿Qué diría? ¿Cómo respondería a un presidente que se negaba a dialogar con la izquierda? Comienza la rueda de prensa. El moderador, eligiendo cuidadosamente sus palabras, formuló la pregunta que todos querían. Soy presidenta Sheinbaum. ¿Cómo responde a la decisión del presidente Javier Milei de prohibir su entrada en Argentina? El auditorio quedó en completo silencio. Todos esperaban la respuesta. Entonces Sheinbaum tomó el micrófono. Sus ojos se fijaron en la cámara y con un tono frío y calculado dio su primera respuesta. El silencio en el auditorio fue absoluto. Los periodistas contuvieron la respiración esperando la primera declaración de Claudia Sheinbaum. ¿Sería un ataque directo? ¿Un intento de conciliación? ¿Un desafío en toda regla? Sheinbaum tomó el micrófono, lo ajustó con calma y sin apartar la mirada de la cámara respondió: un presidente que se proclama defensor de la libertad, pero que teme un debate de ideas interesante. La respuesta cortó el aire como una cuchilla. El público murmuró:
Algunos periodistas cuchicheaban entre ellos impresionados por la frialdad de la respuesta. Sheinbaum no empezó defendiéndose, pasó al ataque. Hizo una pausa estratégica y continuó: "Mi ley puede impedir mi entrada en Argentina, pero hay algo que no puede impedir la realidad". La cámara enfocó el rostro de Sheinbaum, la realidad de que Argentina se enfrenta a una crisis de inflación histórica, la realidad de que su gobierno es incapaz de ofrecer soluciones concretas a la gente, y la realidad de que cuando no tiene respuestas, Mi-ley hace lo que siempre hacen los autoritarios: intenta silenciar a quienes no están de acuerdo con él. Los murmullos crecieron. Los ayudantes de Sheinbaum permanecían atentos mientras los periodistas registraban cada palabra. El moderador, dándose cuenta del peso de la respuesta, intentó intervenir. Presidente, el gobierno de Mi-ley afirmó que su presencia en Argentina representaría un apoyo a la izquierda latinoamericana que, según él, destruyó economías enteras con el socialismo. ¿Cómo responde a esta acusación? Fue un intento de convertir a Sheinbaum en una amenaza ideológica, pero ella no dudó. Mi-ley quiere utilizar mi presencia como excusa, pero lo que realmente asusta a su gobierno no soy yo. Lo que le asusta es el creciente descontento del pueblo argentino. Lo que le asusta es que por mucho que intente controlar la narrativa, la verdad siempre sale a la luz. La sala entró en estado de shock. La cámara captó la expresión seria de Sheinbaum. No se inmutó, no dudó. Continuó: "Dice que mi gobierno representa los mismos intereses que AMLO y Lula. Eso significa que vamos por buen camino". Los periodistas reaccionaron de inmediato. Algunos teclearon frenéticamente, otros abrieron los ojos. La respuesta de Sheinbaum no fue una retirada, sino una afirmación de identidad. Sabía que Mi-ley esperaba que se defendiera. En lugar de eso, convirtió la acusación en un sello de aprobación. El moderador trató de insistir: "Así que admite que su política está alineada con la izquierda latinoamericana". Sheinbaum sonrió ligeramente, como si esperara esta trampa. "Admito que mi política está alineada con la justicia social, con el respeto a los trabajadores, con la soberanía de los países latinoamericanos. Si Mi-ley llama a esto socialismo, quizá debería estudiar más sobre la historia de nuestra región". Los murmullos se intensificaron. Algunos periodistas intercambiaron miradas, dándose cuenta de que Sheinbaum había dado la vuelta a la tortilla. No se tragó el discurso de Mi-ley. En lugar de justificarse, tomó la iniciativa. Pero aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante y dio el golpe final: "Mi-ley quiere prohibir mi entrada en Argentina porque cree que me silencia. Pero la historia demuestra que los que intentan silenciar a sus oponentes son siempre los primeros en ser olvidados". Los aplausos resonaron. Los periodistas se miraron entre sí, dándose cuenta de la magnitud de la respuesta. Sheinbaum no solo respondió, convirtió la rueda de prensa en un acontecimiento mundial. Pero la guerra entre ambos estaba lejos de terminar. La reacción seguiría, e Internet estallaría con este enfrentamiento. La respuesta de Claudia Sheinbaum no solo rebatió a Mi-ley, sino que lanzó un desafío directo al gobierno argentino. Los periodistas tecleaban frenéticamente, las cámaras la enfocaban, y la rueda de prensa ya se estaba convirtiendo en un acontecimiento internacional. Pero Sheinbaum aún no había terminado. El moderador, visiblemente incómodo con el rumbo que estaba tomando la rueda de prensa, intentó recuperar el control. "Presidenta Sheinbaum, algunos analistas afirman que su retórica podría agravar las tensiones entre México y Argentina, poniendo en peligro acuerdos comerciales y diplomáticos. ¿Está dispuesta a pagar ese precio por un enfrentamiento político?". Era un intento de presionarla, de sugerir que su respuesta podría tener consecuencias más graves. Pero Sheinbaum sabía exactamente qué decir. Ajustó el micrófono, respiró hondo y miró directamente a las cámaras. La relación entre México y Argentina no puede reducirse a los caprichos de un gobierno temporal. Nuestra historia es más grande que eso. El pueblo argentino y el pueblo mexicano comparten valores, luchas y una larga historia de amistad. Mi-ley podrá intentar crear barreras políticas, pero nunca podrá separar lo que la historia ha unido. El público permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Sheinbaum continuó sin prisas, sabiendo que cada frase tenía un impacto.
Si alguien está poniendo en peligro esta relación, no soy yo. Fue el gobierno de Milei el que rompió con la tradición diplomática al adoptar medidas unilaterales sin abrir siquiera un canal de diálogo. ¿Es esa la actitud de alguien que dice defender la libertad? Los periodistas se miraron. La acusación era directa. Sheinbaum no se erigía en víctima ni pedía reconsideraciones. Exponía al mundo la hipocresía de la decisión argentina. El moderador, al darse cuenta de que la rueda de prensa no iba como esperaban, intentó cambiar el enfoque. Algunos sectores dicen que el señor Milei tiene derecho a elegir quién puede entrar en el país y quién no. ¿No es su prohibición una prerrogativa de la soberanía argentina? Era un intento de enmarcarla como alguien que cuestionaba el derecho de otro país a definir sus políticas internas. Pero Sheinbaum se esperaba este tipo de argumento. Se cruzó de brazos, miró al público y respondió con calma. La soberanía de un país no se mide por la exclusión de los adversarios políticos. Si Milei quiere presentarse como defensora de la libertad, debería empezar por permitir que se oigan voces diferentes, no por silenciarlas. El público permaneció atento. Sheinbaum no solo cuestionó la decisión de Milei, sino que mostró al público que el discurso de la presidenta argentina la contradecía. Continuó con un tono más firme. No es una cuestión de soberanía, es una cuestión de miedo. Milei teme que se cuestione su discurso. Sabe que si me permitiera entrar en Argentina, tendría que enfrentarse a preguntas sobre su política económica, sus alianzas y el rumbo que ha elegido para su país. Las cámaras captaron cada detalle de su expresión. La rueda de prensa dejó de ser una simple respuesta para convertirse en un hito de la disputa ideológica latinoamericana. Los periodistas tomaron nota sabiendo que el impacto de estas declaraciones resonaría durante mucho tiempo, pero Sheinbaum aún tenía más que decir, y la respuesta de Milei llegaría poco después. La rueda de prensa ya no era solo una respuesta a Milei, se había convertido en una confrontación directa sobre el futuro de la política en América Latina. Claudia Sheinbaum no se dejó intimidar. Su postura era firme, su voz calmada, pero cada palabra golpeaba al gobierno argentino como un golpe preciso. Los periodistas se dieron cuenta de lo que ocurría. El moderador, dándose cuenta de que Sheinbaum no se echaría atrás, intentó reformular la pregunta. Presidente Milei, dijo que usted representa un modelo de gobierno que ha fracasado en varios países. Sostiene que el intervencionismo estatal solo genera crisis económicas y que Argentina necesita seguir el camino inverso al que propone su gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto? Fue un intento de ponerla a la defensiva, obligándola a justificar su posición frente a las críticas de Milei. Pero Sheinbaum no se inmutó. Fijó el micrófono, hizo una breve pausa y respondió con precisión. A Milei le gusta hablar de fracaso económico, pero dígame, ¿qué ha demostrado hasta ahora? La inflación argentina sigue descontrolada, el coste de la vida se dispara, los salarios pierden valor y la población sufre. ¿Y a quién culpa? A cualquiera que no piense como él. El auditorio permaneció en completo silencio. Sheinbaum continuó sin prisa, sabiendo que cada frase tenía un peso enorme. Argentina no necesita estar dividida entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores. Pero Milei necesita esta división para mantener su discurso. Se presenta como un salvador, pero en realidad gobierna a través del conflicto, buscando siempre un enemigo al que culpar. Los periodistas se miraron. Era un ataque directo al método político de Milei. El moderador intentó una vez más desviar la narración, pero no es cierto que muchas de las políticas económicas defendidas por la izquierda latinoamericana han desembocado en crisis, aumento de la deuda pública e inestabilidad. Sheinbaum esperaba esta pregunta. Sujetó el micrófono con firmeza y respondió con calma. América Latina no necesita elegir entre dos versiones del fracaso. Necesitamos una política basada en la realidad de cada país, no en teorías importadas de otros modelos. Hizo una pausa y continuó. Milei quiere imponer en Argentina un modelo que no resuelve los problemas de la gente, sino que sirve a los intereses de los grandes grupos financieros. Vende un discurso de libertad económica, pero en la práctica impone un modelo que beneficia a unos pocos y perjudica a millones.
Las cámaras captaron expresiones tensas entre algunos periodistas. Sheinbaum no solo estaba respondiendo a Milei, estaba lanzando una advertencia a toda América Latina. La moderadora intentó interrumpirla, pero Presidenta Milei cree que el libre mercado es la única solución a los problemas de Argentina. ¿No cree que esta visión podría traer resultados positivos a largo plazo? Sheinbaum ni siquiera dudó. Milei tiene derecho a creer lo que quiera, pero gobernar un país no es un experimento académico. Los argentinos no pueden esperar años para saber si su teoría funciona o no. Necesitan respuestas ya. La rueda de prensa estaba siendo histórica. Las redes sociales ya ardían. El gobierno argentino no podía ignorar esta respuesta. La reacción de Milei era inevitable. La rueda de prensa ya había traspasado fronteras. Canales internacionales la retransmitían en directo, las redes sociales estallaban en acalorados debates, y políticos de diferentes países ya empezaban a posicionarse. La respuesta de Claudia Sheinbaum no fue solo una crítica a Milei, fue un discurso que resonó en toda América Latina. La moderadora intentó mantener el control de la rueda de prensa, pero era evidente que Sheinbaum dictaba el ritmo. Hizo un último intento por poner al presidente mexicano a la defensiva. Pero, presidente, Milei no está solo. Muchos sectores políticos y empresariales lo apoyan precisamente por su firme postura contra lo que él llama el socialismo del siglo XXI. ¿Cree usted que esta opinión es errónea? Sheinbaum mantuvo la calma. Tomó el micrófono y con tono seguro respondió: Milei tiene razón en una cosa. El pueblo argentino quiere un cambio. Pero lo que él ofrece no es un cambio real. Es solo extremismo disfrazado de solución. El auditorio enmudeció. Ella continuó sin prisa pero con firmeza. No se gobierna un país con frases hechas. No se resuelve la inflación con discursos incendiarios. No se mejora la vida de la gente atacando a los adversarios mientras la crisis se agrava. Los periodistas tomaron notas frenéticamente. Sheinbaum no solo cuestionó a Milei, sino que dejó claro que su gestión se basaba en la realidad, no en la ideología. Miró directamente a la cámara y declaró: Milei quiere que crean que soy una amenaza porque propongo un modelo distinto al suyo. Pero si realmente estuviera tan seguro de sus ideas, no tendría miedo al debate. El impacto fue inmediato. La rueda de prensa ya no era sobre la prohibición de su entrada en Argentina. Había convertido el debate en algo más grande, una denuncia pública de los fallos del gobierno de Milei. Los periodistas lo sabían. La moderadora respiró hondo y formuló la última pregunta de la rueda de prensa. Para terminar, presidenta, ¿qué le diría directamente a Javier Milei sobre esta prohibición? Sheinbaum hizo una breve pausa. El público esperó en silencio y luego respondió: le diría que prohibirme la entrada en Argentina no resuelve los problemas del pueblo argentino. Y les guste o no las ideas, no necesitan pasaporte. La rueda de prensa tocaba a su fin. Pero el impacto no había hecho más que empezar. La rueda de prensa llegaba a su fin. Los periodistas permanecían atentos, absorbiendo cada palabra de Claudia Sheinbaum. Su respuesta ya daba la vuelta al mundo, con extractos reproducidos en tiempo real en los informativos internacionales y las redes sociales. Pero antes de que el moderador pudiera cerrar, Sheinbaum decidió tener la última palabra. Sujetó el micrófono con firmeza, miró directamente a la cámara y declaró: Milei podrá intentar cerrar sus fronteras a los que no están de acuerdo con él, pero nunca podrá cerrar los ojos de los argentinos a la realidad. Los periodistas contuvieron la respiración. Sheinbaum no solo estaba respondiendo a Milei, estaba desafiando directamente su liderazgo. Continuó: quien gobierna sobre la base del miedo y la censura no demuestra fortaleza, demuestra debilidad. Y quien necesita prohibir a sus oponentes para mantener el control, ya ha perdido el control. Los murmullos se apoderaron del auditorio. La rueda de prensa se estaba convirtiendo en un momento histórico. Sheinbaum respiró hondo y concluyó: Milei me ha prohibido entrar en Argentina, pero nunca podrá impedir que los argentinos vean la verdad con sus propios ojos. Los periodistas se miraron entre sí sabiendo que esta frase ocuparía los titulares de todo el mundo. La rueda de prensa había terminado, pero las repercusiones no han hecho más que empezar.
La pantalla se oscurece. Aparece la voz del narrador llena de impacto. Y así respondió Claudia Sheinbaum a la prohibición impuesta por Javier Milei. Intentó silenciarla, pero al final fue él quien quedó expuesto al mundo. La imagen corta a las redes sociales estallando. Sheinbaum responde a Milei contra el debate tensión México-Argentina. Videos de la conferencia de prensa se vuelven virales. Extractos del discurso de Sheinbaum dominan los timelines. La de pantalla vuelve a oscurecerse. Aparecen letras blancas: las ideas no necesitan pasaporte. ¿Y usted, qué te ha parecido esta respuesta? Comenta abajo y comparte este video para que más gente pueda ver lo que realmente está pasando.